Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me seguís a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido. Hoy nos vamos al mar. He titulado este podcast Amarrado al duro banco de una galera turquesa. Bella poesía la de Góngora que se cruza con el término galera, que ya ha salido en unos cuantos podcasts cuando hablaba de puntos y de enclaves de Venecia y cuando hablaba el otro día de la relación que tenía Burgos con Florencia y de las galeras genovesas que tuvieron una presencia muy admirable en lo que es la gran batalla de Lepanto. Hemos recorrido Venecia, hemos recorrido las historias del Arsenal, hablando del enclave de la Divina Comedia, que luego os citaré el poema entero para que lo entendáis. Así que tenemos galeras en nuestras costas, en las italianas y sobre todo en Venecia. Decir galera es hablar de un concepto de barco que proviene del antiguo arte de marear de los primitivos ingenieros del Mediterráneo, de fenicios, de griegos, de romanos, de Egipto, que conjugaban el esfuerzo humano del golpe de remo con el bogar de las velas movidas por el viento. Modelos ligeros de estas embarcaciones tan mediterráneas también los vemos de alguna manera, aunque evolucionando en el diseño de su casco por un oleaje mucho más fuerte, la de los vikingos, que aunque nos parezcan que es una cosa tan absolutamente lejana, los vemos por ahí por Dinamarca y por Escandinavia, los vikingos estuvieron muy presentes en nuestro Mediterráneo y en nuestras costas. Llegaron a asaltar Córdoba por el Guadalquivir y Zaragoza por el Ebro. Las galeras tenían dos cometidos: comercial unas y militar otras. Los barcos de vela con pesadas cargas a veces no eran demasiado útiles cuando había calma chicha, que es cuando se para el viento y se queda la nave parada, o cuando un barco de guerra con potente boga de remos se aproximaba con rapidez a un barco comercial de vela que, si se había caído el viento, lo asaltaba y le pirateaba todo lo que llevaba el barco y se quedaba muchas veces con el barco entero. Ante esta precariedad de las naves de solo vela, obligaron a los mercaderes y a los estados y a los imperios de entonces a establecer el sistema combinado de remo y de vela. Las galeras comerciales seguían un muy parecido esquema constructivo, con unas cadenas que fueron evolucionando de su quilla más aerodinámica y pudiendo cortar con menor resistencia la fuerza del agua. La evolución de las cuadernas de este tipo de piezas también hizo que desaparecieran muchas vigas del interior, ganando espacio para la carga. Las naves comerciales seguían interesantes rutas que intentaré mostraros en este y probablemente en otro podcast, porque no me va a dar tiempo, pero por si no tengo capacidad de desarrollar todo el tema, hoy voy a hablaros de las galeras de las armadas, de las marinas, que es como se les conoce a las armada, el término armada, a la marina de guerra. Los vikingos han tenido suerte con sus naves de remo, pues varias de ellas han quedado semienterradas en los fiordos y otras dentro de los glaciares, que han permitido tener originales de ellas.
A veces un barco se quedaba introducido dentro de un glaciar y luego todo eso se quedaba cubierto por el hielo, y luego cuando pasan los siglos, por decirlo de alguna manera, con el deshielo y con la lengua baja de lo que es el glaciar, escupe, por decirlo de alguna manera, es una palabra fea, pero devuelve la realidad que se había quedado dentro de la parte del hielo. En nuestro país siempre, cuando hablamos de galeras, nos lleva a Lepanto y a ese importante hecho de armas en que el imperio turco es frenado para siempre como hegemónico en los mares del Mediterráneo. Una gran nave puede contemplarse en una reproducción con una fidelidad asombrosa en las atarazanas de Barcelona. Que nada, antes que nada deciros que la vida de las galeras era muy complicada, antes de que entremos a ver un poco cómo era el barco. Había muchas personas en poco espacio. La tripulación abarcaba entre 300 y 400 personas. Comandadas por el capitán, se dividían en gente de remo o chusma. Aquí viene el término chusma, el despreciativo término chusma viene de aquí, de las galeras, y gente de cabo, gente de remo y gente de cabo. Eran los que se encargaban de bogar en las galeras, la chusma, la gente de esta de remo que os estoy hablando. Y la división era en forzados o galeotes, que iban condenados, los esclavos y los hombres libres o buenas boyas. Se distribuían el trabajo y el remo en función de su fuerza física, no de su estatus. Existían remeros libres o profesionales que eran conocidos como buenos boyas, que se alistaban por un salario y un tiempo determinado. El emperador Carlos V, a partir de 1530, en sus reinos, transformó los castigos corporales y los destierros por la pena de galeras, que estuvo en vigor hasta 1748. Así que los condenados a galeras o forzados bogaban como pena máxima 10 años. Las penas de los esclavos varían, así como las de los presos en batallas. La pena de galeras complicaba mucho una huida, a no ser que la nave fuese asaltada por un enemigo del que el galeote formaba parte. Si, por ejemplo, en una galera veneciana o en una galera española había un porcentaje elevado de presos turcos, si esa galera era asaltada y vencida por una galera turca, inmediatamente los que estaban presos dentro de esa galera, que eran turcos, pues quedaban liberados. Y los que eran soldados y de otra gente, pues entraban a formar parte de todo lo que era el grupo de remeros, el grupo de esclavos, por decirlo de alguna manera, que tenía el barco que había vencido. El barco tenía un libro de boga donde se anotaba el estado médico, las horas de boga y las características del remero. Y la boga se hacía por turnos y solo cuando se acercaba el enemigo se juntaban todos los remeros disponibles. Esta maniobra era conocida como bogar calando toda la palamenta, o sea, bogar, avanzar, calando, metiendo toda la palamenta, todas las palas, todos los remos. Normalmente las galeras se bogaba en lo que se denominaba bogando por cuarteles, es decir, la palamenta se dividía en 3 grupos, los de proa en la parte delantera del barco, los de popa trasera y los de la mediana en el centro, y remaban un grupo cada media hora, luego paraban y cambiaban. Se comenzó la boga con remos de un solo hombre, como sucedía con las naves vikingas. Luego el remo se hizo más largo y más potente, llegando a haber 4 o 5 hombres por remo. El bogamante, no confundáis el bogamante remero con el bogamante de comer, que el bogamante de comer está muy rico, pero estamos hablando del bogamante, que era el remero más experto y se situaba en el extremo del remo y el resto imitaban su movimiento remando con fuerza. El barco avanzaba solo a vela en alta mar y solo se impulsaba en ese momento que estaba avanzando con la vela con los remos al atacar o al huir. Si el barco era civil, llevaba evidentemente
en vez de, si era civil, llevaba evidentemente los remeros, y si era militar, todo era distinto. Un barco se gobernaba por la gente de cabo. Hemos visto la gente de remo, que eran los remeros, que no se encargaban de bogar, y también en los barcos militares por la gente de guerra. La gente de guerra eran militares, que eran oficiales y soldados preparados para el combate. Se organizaban en los tercios de galeras, creados por la reforma militar de Carlos V en 1534. El tercio viejo de galeras se considera el origen de la infantería de marina en todo el mundo. Y Miguel de Cervantes es uno de los más ilustres personajes en esta categoría, que se alistó en estos tercios y así luchó en la batalla de Lepanto. El tercio se agrupaba en ballesteros, que constituían el mayor número de la tropa hasta la aparición de los cuerpos ya de armas explosivas, y cada ballestero llevaba 3 ballestas, 300 flechas y proyectiles, un jubón, una coraza, yelmo y 2 ganchos. Otro grupo eran los bombarderos, que operaban las bombardas o pequeños cañones que estaban colocados en la proa, adelante del barco, y eran los que enfocaban al barco, disparaban y causaban el mayor daño posible para frenar al barco que era el enemigo. Los arcabuceros terminaron sustituyendo a los ballesteros en los cuerpos de infantería del mar. La gente del mar se encargaba de la navegación y del mantenimiento de la nave. El capitán era la máxima autoridad de la nave en el mar, pero normalmente no era su propietario. Los timoneles por turnos eran los que guiaban a la nave y eran los que regían los grandes recorridos. Y los marineros se encargaban de las tareas relacionadas con las maniobras de las velas, del timón y de la vigía, y de todos los servicios generales. Durante los combates actuaban de tropa auxiliar. Había una serie de gremios de personas que estaban encargadas del mantenimiento del barco. El calafate se encargaba del mantenimiento de la galera, cerraba con estopa y alquitrán las entradas de agua y claveteaba si existía degradación fuerte o cuando se abrían brechas en la nave durante las batallas para evitar que entrara el agua y el buque se fuera a pique. El botero era el responsable del suministro de agua. El perfumista rociaba constantemente la nave con infusiones hechas de esencias para combatir el mal olor insoportable. Y el capellán atendía a los remeros, a los marinos y a los militares. En las naves principales existía médico y cirujano y en las otras sangradores. El que impulsaba la boga y la regulaba era el comitre, que con tambores a trallazos y a latigazos organizaba el ritmo de bogar. Y el alguacil era el responsable de la gente de remo y de imponer los castigos. La condena a las galeras era por 10 años, pero nadie redimía la pena entera. La falta de higiene, la alimentación mala, los cambios de temperatura, la sal, todo eran dificultades. Los remeros sobrevivían como mucho 2 años y medio. La comida se preparaba en un fogón situado en el lado de babor, que ocupaba el espacio de 2 bancos en la parte central. El galeote recibía cada día un pan de 1 kilo y una ración de habas o de garbanzos. Y el menú de la gente de boga y de los tercios era más variado, con carne, frutas y verduras en función de la expedición y de la época. El agua que llevaba el botero estaba regulada en 2 litros por cabeza, que subía a litro por hora adicional en las bogas. Y la tripulación tenía además acceso a botas de vino para compartir, que las tenían colgadas y entonces bebían a discreción, tenemos que entender. Las condiciones de los galeotes eran terribles. Se los encadenaba al banco por el pie con unos grilletes a la intemperie. Remaban, comían, dormían y hacían sus necesidades en el mismo lugar. Del banco no se movían hasta que llegaban a puerto. El banco era de madera, unos 39 centímetros, como un banco de iglesia, y se les torturaba física y psicológicamente, y el cómitre les atizaba con el látigo.
Se les afeitaba la cabeza por motivos higiénicos y a los musulmanes se les dejaba un mechón de pelo para que en el caso de muerte Alá pudiera asirles del mechón y llevarlos al paraíso. Las pulgas, los piojos y los chinches reinaban en las naves. Las galeras despedían un hedor terrible que hacía imposible los ataques por sorpresa, porque el olor era tan desagradable y penetrante que se olía mucho antes de llegar a la galera y alertaba a todo el mundo. Como os digo, los chinches, las liendres y la suciedad reinaba en el barco, que se limpiaba con baldeos y por lo bajo de la quilla por el batir del oleaje en la embarcación. Las inclemencias de tiempo y el radical cambio de las temperaturas tenían un efecto letal sobre los galeotes. Como vimos, en su diseño eran embarcaciones de calado muy bajo, pensadas para navegar en verano, y las naves siempre navegaban entre mayo y octubre, cuanto mejor mar había. Pensar que estamos hablando siempre de movimientos en lo que era el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo. En invierno, las embarcaciones se retiraban a las atarazanas para el mantenimiento. El calado bajo se debía a que la quilla, que va de proa a popa, y es donde se sustentan las cuadernas, que van de babor y a estribor, al ser más baja, creaba una superficie que se deslizaba a mayor velocidad. La quilla es la columna vertebral del barco y las cuadernas se insertaban en la quilla. Los palos para las velas eran troncos macizos, redondos, que se fijaban en la cubierta, y las antenas se cruzaban con un mecanismo de poleas para subir y bajar la vela. La antena era un palo horizontal que se cruzaba sobre el mástil, que era vertical. La vela latina, de corte triangular, era la más utilizada y se sujetaba al árbol mediante una percha horizontal. En el centro de la cubierta se colocaba una tienda de tela que protegía del sol y de la lluvia. Las galeras de guerra y las reales se izaba en el palo mayor un estandarte para demostrar la categoría de la nave, y la nave llevaba faroles llamados fanales que en silueta y de noche con la luz indicaban la categoría y el tamaño de la nave. Esto hoy en día los barcos siguen teniendo una serie de faroles y en el horizonte, según están puestos los fanales y el tipo de luces que lleva, uno puede saber si es un pesquero, si es un carguero, si es un portacontenedores. Todo esto está de esta época. Como nave auxiliar había un esquife, que es una barquita, de 4 o 6 remeros, y se colocaba al otro lado de la crujía donde estaba el fogón de la cocina. Cuando la galera actuaba en una batalla, se producía una primera andanada de proyectiles para dañar a la nave enemiga, frenarla y asaltarla. El cañón o bombarda evolucionó desde las catapultas antiguas a las bombardas, que son el primer paso antes de los cañones. Y el arcabuz fue muy usado por la recarga más rápida que las bombardas, y al ser muy numerosos los arcabuceros eran más letales. Las batallas se decidían en los abordajes, en el momento de la lucha de cuerpo a cuerpo, y la práctica era clavar el espolón en la otra nave y pasar por la pasarela que tenía el espolón a la nave enemiga, y en el cuerpo a cuerpo, pues nada, emplear todo el armamento posible, picas, arcabuces, mosquetes, ballestas, espadas, mazas, cuchillos. El pavés, el escudo, un escudo oblongo, que defendía al soldado, que se cubrirá luego ya más adelante con una coraza por la extensión de las espingardas y de los arcabuces. Era mucho más práctico llevar una coraza que llevar el escudo y perder una mano en el sentido de lucha, de enfrentamiento. Un ejemplo, y probablemente el mejor, es la réplica de la galera real de don Juan de Austria, que fue la que fue a Lepanto. Esta nave se llama Argo. En 1571, don Juan de Austria
capitán general del mar, embarcaba hacia Génova y con ello conseguía, tras la batalla de Lepanto también en 1571, la hegemonía en la mar Mediterránea. De Génova va a Nápoles, donde se le entregó la bandera de combate en nombre del Papa el 14 de agosto de 1571. La nave había sido ordenada construir el 15 de enero de 1568 y el encargo real lo iba a supervisar el duque de Francavilla, príncipe de Melito y virrey de Cataluña. La decoración de la popa fue confiada a don Sancho de Leiva, capitán general de las galeras, que sería destinado a la vigilancia de las costas de Granada, de Almería y de Málaga. Estamos en plena guerra de las Alpujarras y hay que mandar tropas porque el miedo que tenía Felipe II era que los berberiscos desembarcaran en manada en las costas granadinas, apoyaran la revuelta de los antiguos nazaríes y se volviera a reinstalar un reino nazarí en Granada. Entonces era muy importante tener la costa custodiada. La continuación de la obra, como os digo, fue entonces confiada a don Francisco Hurtado de Mendoza, conde de Monteagudo, y en 1569 la galera, concluida pero no decorada, fue guiada de Barcelona a Sevilla por el capitán Alzate. La réplica, entonces también medía 60 metros de eslora, incluía el espolón y 6,20 metros de manga, de ancho. Contaba con 30 remos por banda, cada uno de los cuales tenía una longitud de 11 metros y 40 centímetros. Y era manejado por 4 remeros, cada uno de los 30 remos. La represión de los moriscos de Granada ya tocaba su fin bajo las órdenes de don Juan de Austria y Felipe II, que era su hermanastro, se podía enfrentar ya al peligro turco en el mar. Mal Lara, que fue el que diseñó el dibujo final y los adornos que lleva la nave, permaneció en la corte y dio sentido a las figuras que se colocaron con temas de Homero, de Virgilio y de Ovidio, y de los tratados de Mamilio, de Higinio, de Piccolomini, con trozos de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, de Apolodoro, de Hesidio y de Plino. Todas las representaciones mitológicas las podemos contemplar en los grandes altorrelieves que adornan el castillo de popa de la galera real. Bellísimos, en dorados, con todos los colores, es una experiencia increíble. Tras hablar de la galera excepcional que podemos visitar en las Atarazanas, con unas posibilidades verdaderamente increíbles, veréis que es una nave que se reconstruye con la planimetría original y con los adornos originales en 1971 con motivo de la celebración de los centenarios de la batalla de Lepanto. Ahora voy a hablaros del otro gran enclave de la construcción de las galeras. Os he hablado de las galeras militares, casi todas ellas de la flota de Carlos V y de Felipe II, pero quiero concluir este podcast con las galeras venecianas y con una explicación somera del arsenal. Voy a uniros, como me gusta siempre, dos enclaves. El otro día os unía Burgos y Florencia, hoy os voy a unir Barcelona, que es donde se construye esta tarazana, con la clave o el enclave más famoso de toda la serie de construcción de las galeras, que estaba en Venecia. Hablar de Venecia es hablar de poderío naval que le permitía poseer como territorio propio las costas y los puertos de las actuales Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania y la parte griega bañada por el mar Jónico. El arsenal, tantas veces visitados en nuestro podcast, cuando he hablado sobre la Bienale o sobre varias iglesias venecianas, era considerado como una fortaleza, como un bastión, como un parapeto y soporte del Senado. Cerca de 14.000 empleados
organizaron la producción más perfecta industrialmente hasta la producción de los años 20 de la empresa americana de automóviles Ford. Nunca se había creído un proyecto industrial igual. Cuando construir una galera fuera de Venecia era una tarea que duraba meses, repito, meses, y en el caso de Arco 2 años, el arsenal veneciano botaba una galera al día. Ninguna descripción del arsenal alcanza la validez de los versos de Dante Alighieri. Dante Alighieri va un invierno a Venecia desde Florencia y, cosa rara, pero claro, como él era el mejor literato que estaba existiendo, pues le enseñaron los dogos o el Senado veneciano le enseñó el arsenal. Entonces, cuando él entró en Arsenal, que debía ser una tarde de estas frías, con niebla, con oscuridad ya, y vio los grandes fuegos y los enormes calderos que había cociendo el alquitrán para calafatear los barcos, pues se inspiró en esa idea que vio para reflejar lo que era el infierno. Y a todo eso lo adornó con lo que estaba viendo. Así que Dante Alighieri describe en el infierno, en el capítulo 21, en los versículos del 7 al 15, qué es lo que vio, cómo lo vio, con una manera lírica, pero real y como estaba pasando en aquel momento. Os cito a Dante Alighieri: como en los arsenales de Venecia bulle pez pegajosa en el infierno, al reparar sus leños averiados, que navegar no pueden, y a la vez quien hace un nuevo leño y quien embrea los costados a aquel que hizo más rutas, quien remacha la proa, quien la popa, hace otro los remos, otro cuerdas, quien repara mesanas y trinquetes. Aquello que Dante vio y describió de una manera tan admirable fue durante al menos 4 siglos el mayor complejo productivo conocido, el auténtico corazón latente de la potencia naval veneciana y el espectáculo más grandioso industrial de obra del medievo. Todavía hoy nos impresiona el encintado en una muralla almenada de 5 kilómetros de largo, dominados por almenas por 15 torres, desde donde noche y día hacían guarda los centinelas para protegerlo de miradas indiscretas que pudieran alcanzar los secretos de la fabricación de una de las más extraordinarias flotas de la historia naval. El arsenal se especializó en naves de guerra y sus galeras fueron las pioneras seculares de los acorazados de nuestros días. Los trabajadores del arsenal se les denominaba arsenalotis. Aquí nacieron el apuntador, los listeros de las fábricas del siglo pasado. Yo todavía me acuerdo en la fábrica donde trabajó mi padre y mi hermana, que decían, pues había un listero ahí que seguía, que llevaba todo lo que eran las listas de los trabajadores y de la gente que está metiendo horas y que está haciendo piezas y tal. Pues todo esto eran los listeros, eran lo que hacían los venecianos. Otro factor determinante de la supremacía veneciana, además del desarrollo de la industria naval, fue la organización de los transportes marítimos, en la cual el Estado veneciano ejecutó medidas proteccionistas con privilegios, subvenciones y protección armada. Venecia mantiene rutas de galeras con Flandes, con Alemania, con Turquía, con Argel, con el Reino de Nazarí de Granada, con Portugal, con Inglaterra, y aparte del diseño de las galeras, diseñaron una gran máquina de guerra, que era la galeaza, diseñada por los venecianos, que era una galera más grande y más artillada, con una especie como en los remos iban un poquito más bajos y por la parte de arriba llevaba pues una especie de protección de chapas, que era como una especie, no sé si decirlo de blindaje, pero sí que era una línea
que paraba de alguna manera las balas y que tenía unas troneras para que desde allí metieran los arcabuces y pudieran disparar y dañar al enemigo. Eran ingeniosos estos hombres. Tenemos la enorme suerte de poder visitar ambos sitios y de poder vivir aquello de amarrado al duro banco de una galera turquesa. Otro día seguiremos hablando de las rutas comerciales que tenían los venecianos. Nosotros ya estábamos en esta época embarcados en todo lo que era el proceso de comercialización con el Nuevo Mundo. Claro, cruzar el Atlántico con una galera de remo no tenía ningún sentido. Había que hacerlo a vela necesariamente porque eran muchos días, incluso a veces hasta meses de navegación. Así que la parte del Atlántico nosotros la desarrollamos con una flota toda hecha de barcos de vela, como así también lo hará Inglaterra, Holanda, Francia, Inglaterra, las grandes potencias que se lanzan a la conquista y al asentamiento en lo que era Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica de las nuevas colonias. La parte del Mediterráneo siguió teniendo una influencia de las galeras, sobre todo en lo que iría desde Gibraltar, de nuestro Gibraltar, a todo lo que era el reino de Nápoles. Había galeras que hacían pues lo que hacen las actuales flotas de defensa y de control de los estados, pues hacían una especie como de mantenimiento de los enclaves. Tenéis que tener en cuenta que también en aquella época, en lo que es la actual Argelia, nuestro país tenía dos bases, que era Bujía, Orán y Bujía, que son dos ciudades. Incluso llegó a tener Argel, lo que es la capital del actual Argel. También había un enclave del reino del imperio de Carlos V y de Felipe II, y allí también les tocaba acercarse a veces a las galeras. Tenemos que tener en cuenta que también allí había asentamientos de galeras de los turcos, porque el imperio otomano, que estaba en la zona de Turquía, en la zona de Grecia, en la zona de la actual Yugoslavia, tenía como base también de su imperio a lo que era Argelia, y con ello hostigaba. Pero ya después de la batalla de Lepanto, lo que fueron los asaltos que durante mucho tiempo habían sido continuados en lo que eran las costas mediterráneas, se distanciaron cada día más. También con Felipe III ya se construye una serie de almenas que van desde Ayamonte, desde la raya con Portugal, aproximadamente 12-15 kilómetros, se construyen unas torres en las cuales, con una serie de espejos y con una serie de hogueras, si se ve la aproximación de un desembarco berberisco, pues se avisa a la siguiente torre y así a la siguiente, y se podía organizar la defensa y el contraataque contra lo que eran las galeras que podían venir de la zona de Argel. Mientras tanto, ya os digo, los diversos puertos, sobre todo el puerto de Cartagena, es el que se especializó en el asentamiento de las galeras, era el que tenía más o menos, como os he explicado, del mes de mayo al mes de octubre, los galeotes estaban remando en las galeras, y luego cuando volvían estaban encerrados dentro de lo que eran las cárceles o las prisiones. En Venecia pasaba lo mismo, la gente remaba y luego volvía a las cárceles venecianas. Y lo mismo pasaba en Argel con los cristianos, y tenéis que tener en cuenta que luego aquí había un gran comercio, y lo que era la redención de los cautivos. Por ejemplo, la orden mercedaria y la orden trinitaria, dos órdenes nacidas aquí en la península, se dedicaban a ir a donde estaban los jefes de las tropas de las galeras en Argelia, en Berbería, que se les llamaba, y entonces pues redimían pagando por cada uno de los galeotes o de los presos que estaban en las cárceles argelinas. Bueno, argelinas, entonces Argelia no existía como
como concepto. Y también pasaba lo mismo aquí, que venían a Cartagena y a los diversos puertos de donde estaban las galeras, sobre todo a Cartagena en concreto, venían a liberar, a sobornar, a pagar un rescate, que era el término que se empleaba, por galeotes musulmanes que estaban remando para las galeras de Felipe II. Este era un mundo que ahora pues nos parece terrible y nos parece incomprensible. Puede parecernos muy romántico, a veces cuando vemos lo que es la boga y el remo y todas esas cosas nos acordamos todos de la película de Ben-Hur, pero bueno, evolucionados los barcos de las armadas pues eran parecidos en esencia a lo que se recreó en la película que narra la historia de Judá Ben-Hur. El desarrollo comercial fue también, desde luego, se hizo a través de galeras comerciales, pero los puertos del antiguo reino de Aragón se movieron más, empleando más barcos más pequeños y eran casi todos a vela. No se emplearon excesivas galeras comerciales, así como en Venecia sí, aquí no se emplearon grandes galeras, porque el barco de vela era muy maniobrable, se llevaba menos cantidad, la ingeniería de vela en nuestro país estaba muy desarrollada y lo que era el recorrido de los barcos de vela no se hacía pegado a la costa africana, sino que todos los barcos entraban por lo que es el Golfo de León, que es la zona, digamos, para que me entengáis geográficamente, se pegaban a lo que era la costa por Gerona e iban dando la vuelta por Marsella, por Tolón, para acabar en el Golfo de Génova. Y desde ahí bajar pegado a la costa, si tenían que remontar Sicilia o la costa calabresa, y ya entrar dentro de lo que era la costa veneciana. Esencialmente, el otro gran grueso de las expediciones también eran expediciones a vela, que eran las que se desarrollaban en el mar Atlántico, en el Golfo de Vizcaya. Pero ahí se hacían a lo largo de todo el año, también las distancias eran más grandes y se hacían a vela, todas ellas, desde los puertos de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Santander, de Asturias y de Galicia. Y también había buques de vela que cabotaban desde Sevilla, dando la vuelta por el Cabo de San Vicente, subiendo por la costa de Portugal y doblando ya en Galicia para entrar en el Golfo de Vizcaya. Hoy hemos estado en dos enclaves muy bonitos, en las Atarazanas Reales de Barcelona y en el Arsenal de Venecia. Muchas veces la historia nos permite poder disfrutar de unos enclaves que nos retroalimentan y que nos llevan a conocer espacios increíbles y situaciones cargadas de historia. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y encantado una vez más de haberos podido contar hoy amarrado al duro banco de una galera turquesa. Esperemos que nunca nos toque estar amarrados ni sometidos ni con una cadena atados a un banco. Un saludo a todos. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.